Hola amigos, ¿alguna vez han preguntado cuál es la experiencia moral o religiosa que se lleva un niño después de haberse disfrazado de un personaje que hace alusión al mal o al ocultismo? Seguramente no se lo han preguntado. Bueno, estamos viviendo en un mundo donde hay mucho relativismo moral. Es decir, que yo hago aquello que considero que es bueno y punto. Pero las cosas, queridos amigos, tienen un fundamento que es bueno y es malo independientemente de lo que yo crea que es o no lo es. Sucede que cuando nosotros aceptamos que una persona pueda disfrazarse de un personaje que hace alusión al mal, por ejemplo, un disfraz que haga alusión al demonio o que haga alusión a un operador del oculto, como una bruja, como un hechicero, etc., haciendo creer que esto simplemente es producto de la fantasía, un constructo humano, una idea del mal, puede tener consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque evidentemente si yo creo y hago creer de que el demonio es producto de la idea humana, la persona se vuelve más vulnerable a la influencia del maligno en un momento determinado. O puede ocurrir algo que puede ser en cierto sentido contrario, que la persona comience a interesarse, por ejemplo, por la brujería, la magia, la hechicería. Claro, si a una niña la vistes de un personaje que haga alusión a una bruja, si esto se refuerza más adelante, siendo ya adolescente, utilizando disfraces de repente de otros personajes que hagan alusión a la brujería, puede que tenga curiosidad y quiera indagar un poco más a fondo de qué es la brujería. Y puede que termine acudiendo a practicantes de lo oculto o siendo parte mismo de ello. Aquí en el Perú, por ejemplo, se realiza lo que es el pago a la tierra. ¿Sí? Algunas personas lo realizan, esto proviene de una práctica ancestral. Imagínense que hay un niño en casa, el papá y los abuelos realizan este tipo de prácticas y al niño le mandan a comprar, por ejemplo, los productos necesarios para realizar ese pago a la tierra. El niño todavía no entiende qué es lo que está pasando, para qué quieren estos productos, pero bueno, como es curioso, comienza a preguntar. Y poco a poco va obteniendo más respuestas. Y puede que se comience a interesar por ello. Y puede que termine involucrándose también en este tipo de prácticas, que evidentemente para un católico no es aceptable. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Que la influencia social juega un papel importante en el hogar, juega un papel importante en el desarrollo del autoconcepto de la persona. La influencia social juega un papel importante en el moldeamiento del yo, ¿sí? En lo que yo soy y en lo que quiero ser. ¿Es así? Muy bien. Todo lo que haga alusión al mal, pues obviamente, por lógica, uno debe de alejarse. El demonio hace alusión al mal. Las brujas, los hechiceros y todo aquello que tenga que ver con muerte, sangre, sufrimiento de forma desproporcional, pues hace alusión a lo que es malo. Nosotros deberíamos de buscar lo contrario, lo que es bueno. Esa es la lógica. Ahora,
nosotros tenemos que también entender desde qué punto, desde qué perspectiva tomamos determinado estudio. Así es. Es diferente una persona que estudia, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, demonología, que es para entender la naturaleza y la acción del demonio, que a través de este conocimiento la persona sepa cómo actúa el maligno y pueda defenderse, y concientizar a las personas sobre su existencia, que es muy distinto a una persona que se acerque al maligno, que quiera actuar según la voluntad del demonio y que realice actos que vayan de acuerdo a lo que el maligno quiere. Ahora, Halloween es una celebración pagana de origen celta, una religión que proviene de Gran Bretaña, Irlanda, que para ellos el 31 de octubre era la finalización del año celta, la finalización de la estación de otoño. Y el 1 de noviembre es el inicio del año celta, el inicio de la estación de invierno. El 1 de noviembre rendían culto al dios de la muerte. Y los encargados de recaudar las ofrendas para este dios de la muerte eran los sacerdotes druidas, quienes pedían a los pobladores alimentos y hasta personas, como por ejemplo mujeres vírgenes. Pero si los pobladores se negaban a dar lo que los sacerdotes druidas pedían, estos sacerdotes lanzaban una maldición sobre ellos. En 1840, cuando hubo una gran hambruna en Irlanda, e emigraron gran parte de ellos hacia Estados Unidos, llevaron su tradición, su cultura, y entre ellos esta celebración pagana. Y que luego, con los años, bajo las películas de Hollywood, se transmitió hacia muchos países como Latinoamérica, en este caso a Perú. Y yo les digo una cosa, si el origen es pagano, el origen, puede que la forma haya cambiado, puede que ya no sea lo mismo este tipo de celebración de ahora a lo que era hace años, pero tiene un origen y el origen es pagano. Entonces, y si consistía en la adoración, en el culto al dios de la muerte, ¿ustedes no creen que esto ofendería al Dios judeocristiano? Recuerden el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, claro, el 31 de octubre los celtas creían también, evidentemente, que el reino de los espíritus y el reino material se juntaban más. La línea divisora entre estos dos reinos, el reino de los espíritus y el mundo material, se hacía más delgada. Salían los espíritus a atormentar a los pobladores y salían los demonios, por el cual ellos utilizaban disfraces para ocultarse de los demonios. He ahí más o menos en cómo se está dando este origen. La ley satanista manifestó que el 31 de octubre es la fecha donde surge con mayor fuerza los actos de magia y hechicería, donde se dan los aquelarres, reuniones de brujas. Por eso, queridos amigos, si bien es cierto, uno es libre de poder realizar determinados actos, pero esa libertad conlleva también una responsabilidad. He ahí la importancia de la prudencia, evaluar las consecuencias posibles de nuestros actos que vayamos a cometer. Y ahí la pregunta: ¿cuál es la experiencia moral o religiosa que se lleva ese niño al disfrazarse de un personaje que haga alusión al mal o al ocultismo? ¿Cómo podría repercutir en un futuro? Y si también repercute en la idea que tenga de determinado personaje del cual se ha disfrazado, ¿cómo repercutiría eso más adelante?
Recordemos también que el autoconcepto se forma por una influencia social, ¿eh? De aquello que somos y de lo que queremos ser. Y la primera influencia social se da en la familia. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. No es algo inocente, no es algo solo de ir a pedir caramelitos, no es lo mismo vestir a una niña de princesa, que es un personaje de la fantasía, que vestir a una niña de un personaje que haga alusión a una bruja, que se da en la realidad. La brujería existe. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo, que muchas veces cometemos una gran falta por ignorancia. Bueno, estimados amigos, nos vemos en un próximo video. Chao.